Bueno, vamos a ver. Todavía falta algunos. Ya está grabando. Bien, pues comenzamos y en la clase número 8, la epístola a los hebreos, ¿no? Y lo bueno de esta epístola es que vosotros la estáis estudiando en profundidad, os la conocéis al dedillo y vais a poder casi vosotros solos dar la clase, ¿no? Así que, no, hablo en serio, me gustaría que dentro de lo que vamos a ver, porque en sí lo que es la lección es sencillo, es rápido, pero luego después vamos a entrar un poquito en la epístola y destacar algunos pasajes y algunas cositas que me gustaría que también vosotros quisierais pues destacar. Bien, pues Hebreos, estamos en la página 96 del material. Bueno, es uno de los escritos, como dice aquí, considerados anónimos, ¿no? Los manuscritos griegos más antiguos dicen sencillamente pros hebreos, o sea, una carta dirigida a los hebreos. Bueno, ¿no? la misma Pero carta estoy no proporciona escuchándolo. indicios claros para identificar a su autor. No vemos en la carta, oye, pues mira, yo Pablo, sino se identifica al principio o quien pudiera ser, ¿no? Eh, pero se ve que hay una familiaridad con la historia hebrea, eso es claro, con la historia hebrea y su percepción acerca del significado de ella, su propio respeto profundo por los héroes de la fe, como Abraham, Moisés y Aarón, y su conocimiento íntimo de los pactos del sacerdocio, del sistema de culto, pues señalan que claramente era un judío quien está escribiendo a sus conciudadanos, pero un judío pues, también educado y también una persona devota, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, como lo revelan los rasgos literarios de la epístola, también tenía un dominio magistral del griego. Bueno, eso es lo que podemos saber en cuanto a la epístola, ¿no? Lugar y fecha de redacción. Bueno, las referencias reiteradas al culto del templo, como se realizaba en su tiempo, nos da la sugerencia que la carta fue escrita antes. Algunos llegan a pensar que incluso fue escrita tal vez en ese periodo previo, justo a la caída. Aquí estando a la caída del templo. Recordemos que eso ocurrió en el año 70, pero la revuelta, digamos, hebrea ocurrió tres años o así, algo antes, o entre 3 y 4 años, algo antes. Y aquí justamente se está dando como una fecha aproximada de entre el 65, 67, 68, ¿no? Entonces, posiblemente ya estaba la guerra en marcha. Ahí estaría Vespasiano, y que es el que se hizo cargo para el general que fue enviado para aplastar la rebelión hebrea. Y después tenemos, Vespasiano tuvo que volver a Roma, que incluso fue elevado a César, a emperador, y luego su hijo Tito fue el que quedó y que culminó la guerra con la destrucción de Jerusalén. Bueno, pero sabemos que ocurrió justo antes de que esto ocurriera, ¿no? Bien, la autenticidad está claramente demostrado que es auténtico, hay numerosos manuscritos, versiones, y el papiro completo que se llama P46 está bien conservado, ¿no? Entonces está clara, digamos, su autenticidad, ¿no? Ahora, en cuanto al escritor, algunos sostienen que era Pablo, otros, yo conozco una persona que estuvo un tiempo en la iglesia que sostenía de forma categórica de que era Bernabé. Algunos creen que fue Bernabé. Recordad que Bernabé fue compañero de viaje de Pablo, y a uno piensa que fue Apolos. Bueno, identifican a Bernabé, Apolo, Lucas, incluso Clemente de Roma. Clemente de Roma, que es dentro de lo que se reconoce la patrística de la Iglesia, los padres apostólicos de la Iglesia, ¿no? Que también tiene diferentes escritos y algunos piensan que podía haber sido. Bueno, hay diferentes versiones. Orígenes, que hemos ido a hablar de él, también de los padres apostólicos de la Iglesia, declaró que solo Dios conocía quién era la identidad del autor, ¿no? Entonces ya en el siglo III, pues ahí había esas dudas, ¿no?
Bien, como los primeros cristianos consideraban que un prerequisito, o sea, cuando se empezó a establecer el canon de la Iglesia, en ese primer tiempo se entendía que un prerequisito esencial para que un libro fuera reconocido como canónico, o sea, dentro del canon del Nuevo Testamento, era que hubiera sido escrito por un apóstol. Entonces, como no se pudo dar validez o autenticidad de quién escribió Hebreos por mucho tiempo, incluso el libro de Hebreos no fue reconocido dentro del canon del Nuevo Testamento. Simplemente por esa duda, aunque estaba clara su autoridad, su extensión dentro del cristianismo, pero porque no pareciera que no es que no sabían, seguramente pues, fue escrito por un apóstol, pero no se podía validar. Entonces, por mucho tiempo, pues no fue reconocido el libro de los Hebreos como dentro del canon del Nuevo Testamento. Am, bueno, la Iglesia de Occidente permaneció con dudas por mucho tiempo, la Iglesia de Oriente no, pero sin embargo la Iglesia de Occidente, la Iglesia que representaba a Roma, pues tenía muchas dudas y permaneció mucho más en el tiempo con dudas en cuanto a la validez, la autenticidad del libro de los Hebreos, ¿no? Em, bueno, finalmente, cuando la epístola de los Hebreos llegó a ser considerada digna de un lugar entre los libros del Nuevo Testamento, Pablo llegó. Entonces, bueno, si aceptamos que tenemos que considerar el libro de los Hebreos dentro del canon del Nuevo Testamento y un prerequisito que siempre la Iglesia había tenido era que hubiera sido escrito por un apóstol, pues entonces empezó a aceptarse mucho más el tema de que Pablo, digamos, hubiera sido el autor sin haber, está claro que no hay, como dice aquí, evidencias objetivas. Objetivamente no se puede afirmar que el autor fuera Pablo, pero digamos que la impresión general o el querer, querer verlo, pues así estaba, ¿no? Eh, ahora, con la identificación razonablemente, estoy en el primer párrafo de la página 97, con la identificación razonablemente completa de los líderes de la Iglesia Apostólica que dan los diversos, escritores del Nuevo Testamento, un cristiano judío culto y erudito con una evidente percepción espiritual tan profunda, lo que evidentemente caracterizó al autor de Hebreos, o sea, difícilmente podía permanecer en la oscuridad en un momento cuando los dirigentes cristianos, especialmente los que tenían el punto de vista iluminado de Pablo, eran pocos. Solo Pablo parecía calificado para ser el autor. Lo que está diciendo aquí es que, oye, mira, vamos a ver, una persona tan sobresaliente, una persona tan formada dentro de lo que es el mundo hebreo, tan sólidamente formada dentro del mundo griego. ¿Cuántos tenemos? Es como decir, vamos a ver cuánta gente brilló de esa manera en el primer tiempo de la iglesia. ¿Cuántos tenemos? Bueno, pues podemos pensar en Bernabé, sí, podemos pensar en Apolos, ¿verdad? Pero tenemos que pensar también en Pablo. Es como decir, no tenemos, porque seguramente si hubiéramos tenido un personaje de tal calibre, la iglesia tenía que haberlo conocido. O sea, es como, o sea, no, lo que no puede ser es que tal personaje de tal calibre, de tal profundidad, hubiera sido un personaje anónimo. Eso es lo que no es posible, sino que era un personaje que se evidenció, que se reveló, que se manifestó y que realmente sirvió en ese tiempo de la iglesia. Por lo tanto, pensando en eso, pues digamos, las evidencias o los dedos señalaban mucho más a Pablo, ¿no? Como el único que calificaba para ser el autor de la carta. Ahora, la crítica moderna, párrafo siguiente, rechaza la autoría paulina, mayormente sobre la base de ciertas diferencias literarias entre hebreos y las epístolas, que se sabe con certeza, con certeza que eran de la pluma de Pablo. Entonces comparamos, entonces hay lingüistas, hay, digamos, personas que estudian las diferentes lenguas, la filología de la lengua y también de los escritos. Y dice, bueno, es que no nos cuadra cómo escribía Pablo, cómo se expresaba. Aquí incluso habla de que, pero en hebreo las palabras y expresiones comunes a todo discurso, como son preposiciones, conjunciones y adverbios, difieren sistemáticamente del lenguaje de las epístolas reconocidas como paulinas. Como diciendo, mira, pero es que estudiamos lingüísticamente cómo Pablo empleaba, cómo Pablo se dirigía, todas esas características, cómo usaba las características del lenguaje, y vemos que hay diferencia con Hebreos. También algo que se menciona es que, además, las numerosas y extensas
cita del Antiguo Testamento en Hebreos, porque Hebreo cita mucho el Antiguo Testamento, y es interesante que todas las citas que se mencionan en Hebreos eran tomadas de la Septuaginta. Todas. Entonces, se escribe, y es muy interesante esto, que aunque era un hebreo, escribiendo a los hebreos, no está citando, por ejemplo, otros textos, como podía haber sido el texto hebreo o el texto, bueno, el texto más masorético fue un poco después, pero como dice aquí, eran tomadas de la Septuaginta, mientras que Pablo, en sus epístolas paulinas, cita a veces el texto hebreo y a veces cita la Septuaginta. Entonces, bueno, esto también trae cierta divergencia. También aquí dice la fraseología característica con que el autor de Hebreos introduce estas citas también difiere de la que Pablo empleaba comúnmente. Finalmente, la pulida retórica de Hebreos y la organización clara y sistemática de su argumento difieren marcadamente del estilo corriente de Pablo, con sus largas digresiones y su razonamiento enredado. Bueno, aquí dice, para resumir el tema de la autoría, el punto de vista expresado en la epístola es característico y singularmente el de Pablo, como le expresa en sus cartas a los romanos y gálatas, pero el estilo no es el de él. Bueno, ¿qué podemos pensar con esto? Podemos pensar, pero claro, nos queda la duda, entonces, qué otro personaje en aquel tiempo pudiera cumplir con esas características de sobresalir? Bueno, ¿qué le pasa? Pedro, ¿me escuchas? ¿Pedro? ¿Pedro, sigues ahí o no? ¿Pedro? Ay, señor. Vale, seguimos. ¿Me escuchas, no? Ok, bueno, vamos a ver, lo pongo en otra parte porque a lo mejor la cobertura, porque a veces, bueno, a ver si llega mejor. Como ruidos, sí, como ruidos. Se ha manifestado otra vez, lo hemos echado fuera, no te preocupes. Manuel, muy buenas tardes, que te has incorporado ahora, Manuel. Bien, entonces, Sí. ¿qué podemos pensar esto? Bueno, tenemos, digamos, hay cosas que podemos ver perfectamente a Pablo, otras cosas que el estilo no es de él. Y aquí dice, esto sugiere la posibilidad de que el contenido de la epístola haya venido del apóstol guiado por el Espíritu Santo, tal como Timoteo o tal vez predicado en primer lugar, pero que fuera escrita o editada por un fiel asistente como Timoteo o Lucas bajo su supervisión directa. ¿Qué está diciendo? Bueno, tenemos que pensar la forma, la dinámica, la profundidad, vemos a Pablo, pero el estilo difiere y podemos pensar, a lo mejor es Pablo predicando y algunos de sus discípulos tomando de nota, recogiendo todo eso, porque es posible, porque si esto se escribió, recuerda que era justo antes de que Pablo fuera martirizado y que estaba en su fase final. A lo mejor simplemente Pablo predicaba, enseñaba, quería escribir a sus colegas y algunos de sus discípulos, como aquí menciona Timoteo, Lucas, bajo su supervisión, pero ellos, digamos, es como si yo estoy dando una clase y tú en tu estilo estás escribiendo lo que yo he enseñado. No sé si me entiendes. Y entonces eso puede ser plausible y eso nos puede dar, digamos, eso puede ayudar a saltar esa laguna, esa diferencia, es decir, es que vemos a Pablo, pero no lo vemos en el estilo. Y es posible que simplemente el estilo sea el estilo personal de algunos de sus discípulos que estaban con él, recogiendo la predicación, el discurso y la enseñanza de Pablo, porque, pues sí, podría ser así, pero al final tendríamos que ver quien está exponiendo por inspiración de Dios era Pablo. Así que lo dejamos ahí, sabiendo, como aquí se ha afirmado, de que objetivamente no podemos afirmar que era Pablo, aunque a veces lo vemos que destila, la epístola destila a Pablo. Bien, el esquema interno a través de la epístola, Pablo exalta a Cristo y supone que sus lectores también lo honran como su Señor. Aunque está escribiendo a los hebreos y habla mucho del contexto hebreo, de la ley judaico,
pero se da por entendido que él está escribiendo a personas que están bajo ese mismo punto de conexión bajo el señorío de Cristo como Señor y Maestro. Hay diferentes pasajes aquí que así lo afirman. De acuerdo con esto, pareciera que el autor era un judío de la diáspora, educado en Jerusalén con un trasfondo cultural griego que se había convertido al cristianismo y con posterioridad había renunciado al judaísmo como un medio efectivo de salvación. Y eso es lo que es Pablo, porque también Pablo era hijo de la diáspora, él se había criado, su familia llevaba tiempo en Tarso, en otros lugares, y de hecho por todo eso habían tenido la ciudadanía romana, pero eran, cuando hablamos de la diáspora después de que Jerusalén es destruida. O sea, recordemos que muchos salieron, muchos fueron llevados cautivos a Babilonia y todo esto, pero muchos judíos siguieron, y de hecho muchos judíos siguieron incluso en Babilonia y lugares. De hecho, el arameo es una lengua traída, es una lengua caldea que se trajo después de la cautividad en Babilonia. Entonces, pero muchos siguieron en diferentes lugares. Hubo un remanente que volvió, pero había judíos pues mucho, bueno, por todo lo que era la tierra conocida en aquel tiempo, todo eso fruto de la diáspora. Luego, por supuesto, hubo una posterior diáspora con la destrucción de Jerusalén y todo esto por los romanos. Bien, esquema interno, pues no podemos, no hace falta destacarlo mucho, simplemente pues introducción, el hijo mayor que los ángeles, la entronización mesiánica, exhortación a la fidelidad, exaltación de Jesús a través de su humillación. Luego hay una sección doctrinal donde vemos como Jesús, sumo sacerdote fiel y compasivo, Jesús, hijo fiel superior a Moisés, advertencia basada en la infidelidad de Israel. Si Israel fue infiel y falló, pues cuánto más si fallamos a lo que ahora se nos ha revelado el nuevo pacto. Jesús, sumo sacerdote compasivo, exhortación a renovarse espiritualmente, Jesús sacerdote según el orden de Melquisedec, todo esto lo vamos a ver un poquito más, el sacrificio eterno de Cristo, el sacrificio de Jesús, motivo para perseverar hasta el fin. O sea, todo aquí tenemos una sección doctrinal muy importante y que sin duda vosotros habéis estado desarrollando en el libro de Hebreos. Luego tenemos una sección de aplicación práctica, se habla de ejemplos, disciplina y desobediencia, la fe también de los antiguos, como conocemos bien el pasaje de Hebreos capítulo 11, el trato de Dios a su Hijo, castigo a la desobediencia. Términos clave. Interesante y es cierto, el término mejor aparece un total de 13 veces, ¿verdad? Porque es como decir, si aquello era bueno, esto es mejor. Si aquel sacerdote era bueno, este sacerdote es mejor. Si aquel sacrificio era bueno, este sacrificio es mejor. Digamos que todo ha sido superado, que no hay nada que podamos decir, oye, me quedo con aquello. No, es que todo al final en el nuevo pacto es mejor. Interesante esto, ¿no? Luego también se destaca la palabra sacerdote, aparece bastante, un total de 30 veces, la importancia del sacerdote, del sacerdocio. Ya recordemos que había, dentro del judaísmo se le daba mucha importancia al sacerdocio y cómo realmente todo eso queda validado. Y como vamos a ver, todo aquello era sombra y tipo hasta que llegara lo mejor, lo perfecto, no solamente lo mejor, sino lo perfecto que estaba en Cristo Jesús. Y también la fe. La fe constituye igualmente un término central del escrito, no solamente por Hebreos 11, sino que se ve. Por eso Pablo, perdón, vamos, yo digo Pablo, el autor de Hebreos, está queriendo consolidar la fe, porque él está escribiendo a hebreos que ya hace un tiempo que se habían convertido, habían pasado años, había pasado tal vez, si Cristo estuvo ministrando, Cristo tal vez por la diferencia del calendario gregoriano, tal vez murió alrededor del año 30 o 31, 30 o 31, entonces cerca del 70, habían pasado alrededor de cerca de 40 años, casi una generación. Entonces, tal vez una generación, si gente se había convertido tal vez con 20, con 30 años a Cristo, recordemos, cuando nace la iglesia en Pentecostés y miles se bautizaron, imagino que en aquel tiempo tendrían 20, 30 años, pues ya tenían habían pasado 40, estarían a lo mejor 70, 60 y tantos años, ya con hijos, nietos y todas esas cuestiones. Entonces había un desgaste, ¿verdad? Había un desgaste y sobre todo viendo, recordemos que todo eso está ocurriendo
un poco antes de la destrucción de Jerusalén, pero la guerra ya estaba. La guerra ya estaba. ¿Qué va a pasar con los hebreos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo seguir adelante? Y algunos, claro, habían mantenido una fe en Cristo, pero dentro de una cultura judaica. Y la cuestión es, el desafío es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Sigo siendo cristiano, pero me tengo que desligar de lo judío? ¿O mantengo el judaísmo, pero entonces me tengo que desligar de Cristo? Y como el autor lo que viene es a afirmar en la fe, pero la fe en Cristo, que todo aquello ya ha sido superado, que incluso como diciendo, oye, si al final queda atrás, si tú tienes ya una edad y ves que ya no sabes qué transferir a tus hijos, porque esta es la cuestión, la fe que se va a transferir. Siempre es el desafío que ocurre, ¿no? Es como yo recuerdo hablando con pastores latinos en Estados Unidos, que recuerdo que ellos mismos confesaban que se habían equivocado, cómo habían querido construir iglesias con su cultura latina. Pero al querer mantener la cultura de su país, estaban perdiendo a sus propios hijos, porque sus hijos, ¿verdad?, se habían criado dentro de la cultura americana, entonces se sentían extraños dentro de esa iglesia que querían seguir manteniendo a lo mejor la cultura de Puerto Rico, la cultura mexicana o la cultura de no sé dónde, no sé si me entendéis. Entonces, el cambio generacional estaba ahí. ¿Qué estoy transfiriendo? ¿Qué es lo importante a transferir? Y entonces el autor está queriendo llevar a estos hebreos, decir, oye, si es necesario, pues olvidémonos todo aquello que ya ha quedado superado, que tenemos un pacto mucho mejor, ahí tenemos que permanecer, aunque todo lo demás quede atrás. Aunque todo lo demás sea el sacerdocio levítico, sea la ley. Hombre, la ley, si hablamos del decálogo, sigue vigente, pero ellos tú sabes que tenían muchas más leyes, muchos más preceptos. Esto es lo interesante, ayudar a un pueblo en esa transición. A veces yo sí he sido firme, pero han pasado los años. ¿Qué es lo importante? ¿Qué debo transferir? Y esto es clave. Esto es clave, como a veces son las encrucijadas de la vida, donde tenemos que tener claro qué es lo importante. Es como si, oye, si me dijeran, solo puedes llevar una maleta, vas a pasar esta puerta, pero solo puedes llevar una maleta. ¿Qué maleta me voy a llevar? ¿O de qué voy a llenar mi maleta? ¿Me sigo llevando la menorá? ¿Me sigo llevando estas cosas? ¿El talit o qué me llevo? Y entonces el autor de Hebreo les viene a afirmar en la fe y en el pacto de Cristo Jesús, que debe permanecer por todo lo demás, y sobre todo cuando estaban viendo que asomaba en el horizonte la destrucción del templo y en parte también de su cultura. Bueno, es interesante y al final se estaba cumpliendo. Recordemos que Cristo Jesús lo determinó, no quedará piedra sobre piedra. Cristo Jesús mismo, él cuando él intenta en esa última semana de su ministerio, esa última semana él llega un jueves a Betania, pasa jueves o viernes, llega a Betania, pasa el Shabbat en casa de sus amigos en Betania, con Marta, María y Lázaro. Y el día siguiente, después del Shabbat, ya empieza, ¿verdad? Ese primer día de la semana, y va a Jerusalén y es cuando se produce lo que conocemos por el Domingo de Ramos. Y desde ese día hasta que él intenta, va yendo a Jerusalén para enseñar en el templo, hasta que sale, deja de enseñar en el templo y enseña en el Monte de los Olivos, y solamente regresa a la ciudad para tomar la Pascua la Pascua, la Santa Cena, conocemos con la Santa Cena, la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Pero él intenta en esos días decir, oye, en el templo, intenta como corregir, oh Jerusalén, cuántas veces he intentado, es como una última oportunidad, mira, es la última oportunidad, si supieras quién está en medio de ti, si tus ojos abrieran, él intenta, pero es rechazado, y él finalmente es como si alguien intenta hacer lo máximo posible para recuperar a alguien, pero al final es rechazado y pega un portazo en la puerta, es como decir, hasta aquí, se rompe el pacto. Y recordemos que en esos días, mientras que va yendo y no va yendo, mientras que un día va y al día siguiente vuelve a Jerusalén, encontramos la higuera. Y el simbolismo de la higuera es clave. Algunos piensan que solamente era para darnos una lección de la fe. No, es el simbolismo que Dios inició algo, pero Dios a partir de ese momento estaba sentenciando nunca más, porque en medio de toda esa enseñanza que Él está dando en el templo, recordemos que da la parábola
de los labradores malvados, que llegan a, incluso, mira, les envía incluso un representante y lo matan, les envía a su hijo y también lo matan. Dice, ¿qué haré? Dice que les quitaré y daré la viña a otros que produzcan fruto. Lo que está diciendo, mira, he intentado y vas a matar incluso al hijo. Dice, hasta aquí te voy a quitar, tú nunca más vas a representarme en la tierra. Esto es muy importante porque Dios inició algo, pero el Dios que inicia también dice, yo soy alfa, yo soy omega, hasta aquí. Entonces da un portazo en la puerta y dice, nunca más, como dicen por ahí, nunca más. Eh, entonces no quedará piedra sobre piedra. Él ha maldecido. Por eso a veces algunos quieren ver como en el judaísmo todavía una fuente y decir, pero vamos a ver si el jefe de la casa ha dicho que hasta aquí nunca más coma nadie fruto de ti. Y algunos quieren seguir recuperando, escarbando en lo que Dios ha desechado. Es como cuando Pablo dice, mira, lo tengo por basura. Y lo que Pablo tira a la basura, otros lo rebuscan. En fin, entonces el autor, pero claro, los creyentes nacen. Una cosa es la cultura y otra cosa es la fe. La fe tiene que estar puesta en el Mesías, la fe tiene que estar puesta en Cristo, pero el autor por eso va guiando en el pensamiento, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. Y entonces, en el punto que te encuentras de tu vida, ¿cómo vas a seguir tu fe y cómo vas a transmitirla a los tuyos? Entonces, ¿con qué te vas a quedar? ¿Vas a volver al judaísmo? Que algo ya está superado, que no tiene validez. Como vamos a ver ahora, todo aquello era sombra y tipo, pero nada más, hasta que se manifestó lo perfecto y lo mejor en Cristo. Bien, todo esto es el contexto en el cual se escribe la epístola a los Hebreos. Conclusión, el contenido de esta epístola es especialmente significativo en el proceso de consolidación de la iglesia cristiana primitiva. Lo estoy diciendo, en el proceso de consolidación, estás en una encrucijada de la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a consolidar? Mira, por eso, como dice alguien, eh, lo que no te hace más fuerte, perdón, lo que no te mata te hace más fuerte. Esto no es para tu destrucción, esto es para consolidarte. Entonces, pero sí, vas a enfrentar algo muy duro, pero de aquí tienes que salir fortalecido, tienes que salir consolidado. En los primeros momentos de la iglesia se desarrolló bajo la sombra de sus raíces judías, eso está claro, pero poco antes de la destrucción de Jerusalén, la inspiración dirige a Pablo, entendiendo que fue Pablo quien lo escribió, a preparar el camino para que el cristianismo se desarrolle como una religión con identidad propia. Como diciendo, ya no depende de esto, no dependo de estas cosas. Sí es verdad que arrancó desde aquí, pero no depende de eso. Y insisto, en el camino, si algo hay que soltar, el único lastre que hay que soltar es la tradición hebrea. Entonces, el mensaje central, el ministerio sacerdotal de Cristo sepulta, ese ministerio sacerdotal de Cristo sepulta definitivamente los rituales judíos. Es como diciendo, no, hasta aquí, ya, ¿para qué? Ya no te hace falta. Entonces, entiérralo, sepúltalo, descansa en paz. Entonces, sepulta definitivamente los rituales judíos, proyectando el cristianismo hacia su propia identidad. Es decir, vamos hacia nuestra propia identidad sin el lastre o sin la necesidad, que no es que sea malo, bueno, tú puedes seguir siendo judío y cristiano, pero siguiendo adelante necesitamos consolidar nuestra identidad propia. Entonces, la instrucción de Jerusalén, un poco de tiempo más tarde, certifica esta ruptura y da comienzo a la nueva y definitiva época del cristianismo. Bien, hasta aquí lo que es la conclusión y las clases y vamos a entrar un poquito más en el libro. ¿Alguna pregunta, un comentario? Bien, dentro de lo que estáis estudiando Hebreos, ¿alguien me podría decir de las cosas que también podíais enumerar, importantes elementos que veis que se han destacado? ¿Alguien quisiera enumerar algo? Por ejemplo, la destrucción del templo cuando Jerusalén. Sí, pero dentro de la clase que estáis dando ahora con Samuel, Ah, elementos que queráis destacar de lo que habéis estado viendo, imagino que habéis estado destacando diferentes elementos que son como troncales, que son, de ahí se deriva muchas cosas. No sé, algo que queráis destacar, decir.
Pues sin duda es la supremacía de Cristo. Particularmente. Pedro, que han empezado a hablar, espérate. Vale, vale. Es que como tú no escuchas, Pedro. Que nada, que sin duda es la supremacía de Cristo, o sea, todo el rato, porque yo recuerdo al principio, por ejemplo, lo compara con los ángeles y Espérate, voy a cuando, quitar mi altavoz a ver si Pedro. Sigue, Sara. vale, que cuando, por ejemplo, al principio que lo compara con los ángeles, quizás puede parecer una comparación así un poco... Uy. Hay banda sonora. Han entrado en la puerta de Jesús. Es que tiene una orquesta sinfónica de timbre. Nada, que eso, Nada, pero sigue. que me parecía como algo un poco quizás demasiado severo, pero al final era eso, ¿no? Pues quitar como muchas estructuras o muchas cosas a las que estaban sujetos, a los que se les ponía mucho o más importancia de la que tenían, ¿no? Y pues realmente la figura de Cristo no estaba clara, no estaba asimilada, digamos. Y eso constantemente, sombras y tipos que podemos ver que eran muy importantes en el momento, en el pensamiento, pero que no eran lo más importante. Claro, Yes. eso es el autor quiere ponerlos en balanza. Él les está ayudando continuamente a comparar. Por favor, ponlo en peso. ¿Qué es mejor? Y entonces, si tú lo estás viendo, ¿con qué te vas a quedar? Aquí está la... Sí. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera destacar dentro de lo que estáis viendo en la epístola de Hebreos? Ahora, Pedro, ¿ibas a decir algo? Bueno, yo particularmente me ha impregnado mucho, me ha gustado mucho el tabernáculo, el candelabro y todo lo que compone todo eso. Y luego también el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Jesús, de Melquisedec. Y luego también lo que Jesús pedía por los primogénitos. Luego también la ofrenda de Abel y de Caín. O sea, varias cosas. Hay un montón de cosas que me ha gustado mucho y he aprendido bastante de ellas, que antes pues, casi algunas ignoramos. Okay. Y también la fe de Enoc, cuando caminó con el Señor, la de Abraham y demás, todos que fueron fieles al Señor, que murieron con él. Okay. ¿Alguien más? Bueno, pastor, ¿me escucha? Sí. Adelante, Alejandro. Bueno, a mí me impactó, pastor, el tema de Hebreos. Lo que ha aclarado todo, por ejemplo, ha sido tan claro el autor de Hebreos, no se sabe quién es, pero realmente sus explicaciones, sus recomendaciones, su exhortación a las personas que ha escrito, me ha aclarado muchísimo de aquel tema que venía desde aquellos tiempos, los sacrificios que hacían. Por ejemplo, no podía entrar un sacerdote, sino solamente un sumo sacerdote al año. Entonces, yo creo que en ningún libro, ninguna entraba, epístola, sabes que entraba con campanillas y una cuerda, ¿verdad? Eso. No podía estar tampoco mucho tiempo. No. Y lo que más me impacta, pastor, cuando el Señor Jesucristo vino y lo dijo simplemente, todo esto era hasta aquí. Ahora, a partir de hoy, la cosa cambia. Como que dijo, ahora, ya no pueden hacer todas las cosas, sino yo lo hago todo esto para que ustedes sean libres, tengan libertad, comunión personal con Dios mismo, pero mediante mi nombre, mediante mío, pueden ustedes entrar. Y entonces, a mí me hace entender mucho, pastor, tenemos ahora la libertad de poder conversar con el Señor mediante oración, mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ha sido un tema muy importante. Muchas cosas me ha aclarado tanto el contenido del libro de Barclay. Está muy interesante, pastor. Y entonces, como aquellas personas también han luchado, que realmente también me pude entender que tenemos ese nube de testigos y aquellas personas que por fe lo hicieron. Entonces, todo eso, pastor, a mí me ha impactado el libro de Hebreos. Entonces, el libro del escritor
el único, a mí, me puedo decir, por ejemplo, a lo mejor del apóstol Pablo, por la despedida que hizo al último. Pero entonces todo el libro casi no se puede, no es lo que el apóstol Pablo lo ha hecho los 14 epístolas, pero en ninguno habló así tan importantes cosas. Entonces lo único que puedo ver en último, en la despedida, sí lo levanta al Timoteo, que también él estaba en libertad y ya. Entonces eso un Alejandro, poco ¿estás diciendo que ninguna de las otras epístolas de Pablo habla cosas tan importantes, has dicho? sí, tan importante es que la tema de sacerdocio de aquellos tiempos que venía, Ok, de vale. Melquisedec, por Indudablemente ejemplo, Pablo le sí aclara. habla cosas increíbles en otras epístolas. Lo que pasa que es cierto que dentro del libro de Hebreos se ciñe a hablar a su gente, a su, sí, a su pueblo, a su raíz. Entonces claro, ahí aborda temas increíbles, muy buenos, que no abordan en otras epístolas porque es un contexto más gentil. Pero lo bueno de Hebreos que nos ayuda incluso a hacer una, si nos faltara el libro de Hebreos, habría muchos, ya de por sí hay mucha gente que se deja fascinar por los temas judaicos. Yo no sé tú, pero imagino que conoces, tampoco sé tampoco tus inclinaciones, a lo mejor es una persona que te encanta o a veces incluso hacer la Pascua o no sé, o todo el tema de la terminología, o eres de alguna manera un romántico de Israel. Yo lo entiendo, pero eso es una fascinación. Y si no tuviéramos el libro de los Hebreos, todavía habría mucho más tendencia a dejarnos fascinar por todo ese bagaje con el cual arrancó la iglesia, pero que el mismo autor está diciendo, oye, mejor dejarlo atrás porque tenemos algo mejor. Sí, perdona, Alejandro. Sí, pastor, la verdad le agradezco mucho al Señor que ese tema, es por primera vez he pasado de este tema, pastor, también el sacerdocio de Señor Jesús, que de Melquisedec, y han sido prácticamente diferentes, digamos, los levitas venían de Leví, pero ahora Señor Jesús, su sacerdocio tomó de Melquisedec, y no es el mismo tribu que digamos, ¿no? Entonces es de otro tribu a ver, me he olvidado este tribu, que nuestro Señor Jesucristo es, que es de otro tribu. Y entonces me enseña ahí que todo era el espejismo desde allí que venía, como que no se veía nada, pero sin embargo ha sido guardado, ¿no? Yeah. Y también puedo ver, pastor, el sacerdocio de Melquisedec, que no se sabe también su genealogía, tampoco lo que murió. Ahora, el libro de Hebreos para mí también puedo verla más o menos, pastor. Es una opinión, digamos, es parte de verla, ¿no? Que quizás me pasa por la cabeza, puede que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios mismo, podría hacerlo también, pastor. No sé, es una manera de identificar más o menos, poder verla como sacerdote de Melquisedec y el libro de Hebreos, que no tiene también, que no Bueno, yo son especifica los pasajes que el autor vamos, de Hebreos, ya que lo ¿no, mencionas pastor? de Entonces, Melquisedec. Ahora, también algo muy importante, tampoco nos queramos volver locos intentando identificar a Melquisedec, o quién era, o lo especial. Cuidado, no es que Cristo es sacerdote, cuando dice según el orden de Melquisedec, pensando en el Melquisedec personaje. O sea, no es que aquí hubo un personaje muy especial, entonces, wow, incluso Cristo Jesús viene a emular su sacerdocio. Podía haber sido Melquisedec como podía haber sido cualquier otro, vamos a ver, lo que está diciendo con esto es que, claro, para el hebreo el único sacerdocio era el suyo, el levítico. Todo lo demás quedaba invalidado, como que pareciera que ellos aparecen en escena y antes y después no hay nada más que ellos. Ellos crean como un vacío alrededor, entonces no hay nada. Y claro, lo que está diciendo dice, cuidado, antes incluso del sacerdocio levítico, por eso cuando
Abraham está honrando a Melquisedec y ya Abraham en su lomo, como diciendo en su genealogía, él daría, digamos, en sus lomos estaba Aarón, y si Abraham se postra o reconoce el sacerdocio de Melquisedec, Aarón, que está en sus lomos, que iba a ser de su genealogía, de su ascendencia, también está honrando el ministerio de Melquisedec. Lo que está diciendo es, cuidado, no os querráis tan únicos, que ya antes del sacerdocio de Aarón y de Abraham incluso, Dios levantaba hombres que le honraban. Es como, por ejemplo, Job, es el libro más antiguo, pero Job hacía sacrificios a Jehová. ¿Y qué dimensión de conocimiento tenía Job? Bueno, la que Dios revela. Y ahí tenemos un Melquisedec que sabemos que era sacerdote de Betel. ¿Es? Sí. No, Betel. Es Betel, ¿no? Bueno, no, Salem. ¿Qué Betel? Salem. Sacerdote de Salem. Y entonces él está, pues, es como diciendo, mira, aquí vemos un ejemplo. Simplemente, ¿por qué toma Melquisedec? ¿Por qué toma Melquisedec? Porque hubo una relación con Abraham. No sé si me entendéis. Entonces, por el vínculo de Abraham, porque Abraham lo honra, lo que está diciendo, oye, podía haber sido Melquisedec como podía haber sido otro sacerdote, porque Dios nunca ha dejado de tener testimonio. No sé si me entendéis. Dios se ha revelado y ha tenido gente que le honra, digamos, incluso que ejercitaban un sacerdocio delante de él. ¿Por qué destaca aquí a Melquisedec? Porque Abraham lo honró. Entonces, quiero desmontar ese sentido de que tú piensas que solamente el único sacerdocio es el levítico. Mira cómo honró a este sacerdote de Dios. Entonces lo que está diciendo que era Jesús es según el orden, Melquisedec, lo que está diciendo que según un orden anterior, Dios siempre se ha revelado y, digamos, no depende de una persona, sino simplemente de la propia revelación de Dios. Y entonces, en esa revelación, Dios siempre ha levantado hombres que le han honrado. Entonces, no te creas tan único, sino que Dios siempre ha... Entonces, digo esto porque que tampoco ahora es volvernos locos como que la clave es el Melquisedec histórico. No, todo eso también era sombretivo. No es que el Melquisedec histórico, sino que podía haber sido Melquisedec como que podía haber sido Pepito de los Palotes. Pero Pepito de los Palotes también era un hombre que honraba a Dios. Pero si Abraham, en vez de haber ido a honrar a Melquisedec en Salem, hubiera honrado a Pepito de los Palotes, pues igual hubiera valido, porque lo que está aquí destacando es el hecho de que Dios siempre ha levantado sacerdocio. Sacerdocio según él mismo y según ese vínculo que él se revela al hombre, y Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que, digamos, que han respondido a esa voz, como lo vemos en Job. A lo que voy, que algunos, yo porque digo todo esto, que a lo mejor no porque lo habéis hablado, sino a veces uno dice, hay que descubrir al personaje Melquisedec. Oye, que simplemente un hombre como otros en aquel tiempo que respondieron a la voz de Dios y que honraban a Dios y que en función de la revelación que tenían, porque aquí la clave es que Dios se revela, y ese es el orden, ¿no? Pero la clave es que quiere desmontar el sacerdocio levítico, como diciendo, no, cuidado, no te creas que es el único. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que le han honrado. Por ejemplo, es como un pasaje muy interesante en Malaquías, me estoy recordando, a mí me gustó este pasaje porque recordemos que Malaquías está como Dios recriminando cosas justamente al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel. Y él le recrimina cosas y dice, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué no sé qué, no sé cuánto? ¿No? Y el versículo capítulo 1, versículo 10, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y fíjate el versículo 11, piensa en esto. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Fíjate, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar
se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado. Esto es lo interesante, que está hablando a vosotros. Mira, yo os he escogido, sí, pero tú crees que sois los únicos. Porque el problema de los hebreos, del judío es que Dios los llamó en un pacto para ser, eso tú lo puedes leer en el pacto con Abraham, para ser sacerdotes a las naciones. Yo me revelo para ser sacerdote a las naciones, pero tú lo has tomado como que tú eres el especial, el único, todos los demás son perros, y aquí lo único que vale eres tú. Y entonces te enorgulleces, te pones en ese sentido y simplemente haces algo y dices, no me gusta, no aceptaré de vosotros sacrificio. Dice, y vosotros lo habéis profanado vosotros. Y sin embargo está diciendo, wow, fíjate, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Está diciendo, wow, ¿qué piensas tú? ¿Que tú eres el único? ¿Que tú eres el único? No, yo me he revelado y en todo lugar tengo gente que honra mi nombre. Y tú te preguntas, wow, en todo lugar, ¿cómo Dios se ha revelado? ¿De qué manera? Por eso a veces una persona dice, oye, en aquel sitio que la gente no tuvo revelación, mira, Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Tendrán más o menos conocimiento, pero la justicia a un nivel de verdad, no lo sé, no lo sé. Pero eso Dios es más grande que todos nuestros pensamientos. Pero aquí lo que está diciendo, vosotros os creéis los únicos, pero yo tengo gente que hace ofrenda limpia y que glorifica mi nombre en todas las naciones. Y uno se pregunta, wow, y yo pensando que solamente estaba yo, mi forma de pensar. Ahora, ¿qué trasluce o qué se esconde detrás de esta palabra de Dios mismo? ¿Qué está queriendo decir? ¿O es una fanfarronada? Para decirte, es como decir a la mujer, tú no me quieres, pero hay muchas que me quieren, hay muchas que me quieren. ¿Me explico? ¿Es presumir cuando no es verdad? ¿O será verdad que hay gente que en todas las naciones honran su nombre? Y tú te preguntas, Dios, ¿y bajo qué nombre te honran? ¿Y bajo qué concepto de verdad? ¿Y bajo qué nivel de revelación? No lo sé. Pero cuando Dios habla, Dios no necesita engañar ni impresionar a nadie. Dios lo que habla es verdad. Y entonces dice, si Dios lo está diciendo, es porque tiene gente en todas las naciones que le honra. Ahora, por eso, Dios se ha revelado. El orden no es en sí la persona en sí misma la que es especial, sino el hecho de que está queriendo romper que ellos se creen el ombligo del mundo. Aquí no es más sacerdocio. No, yo me he glorificado. Y fíjate que incluso el sacerdocio de Aarón rindió, o sea, que como yo me he revelado. La clave es yo revelándome al mundo, y en todo lugar he tenido y tendré personas que glorifican mi nombre. Y si tú lo rechazas, si tú te crees que eres el único, yo levantaré a otro. No sé si me entendéis. Entonces, pastor, es algo muy interesante. Bueno, ¿alguien más que añadir algo? Pues si no, pues vamos a hacer un pequeño, compartir algunos pasajes dentro de Hebreos y enriquecernos un poquito con lo que aquí el autor. ¿Vosotros a qué conclusión habéis llegado? ¿Es Pablo o no es Pablo? No está claro que sea Pablo. No está claro. No, por supuesto. De manera objetiva no lo podemos afirmar. Bueno, pongo otra vez el este. Pedro, sigues ahí, ¿verdad? Vale. Esto... Vamos, Hebreos, un momento, abres tu Biblia, vamos a simplemente pues compartir algunos textos y sacarle un poquito el juguillo a esta epístola maravillosa. Bueno, lo primero que quiero destacar es el versículo 2 del capítulo 1. En estos posteriores tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. En otro tiempo, es verdad, Dios levantó profetas, sacerdotes, llámale a Aarón, llámale Melquisedec, lo que tú quieras. Pero todo esto ha quedado, sea el sacerdocio levítico, sea el de Melquisedec o de Pepito de los Palotes. Me explico, Dios es cierto que siempre se ha revelado y Dios ha estado, pero ahora, no ha necesitado un intermediario, sino que Dios mismo se ha revelado a través del Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces dice, wow, ya no necesitamos nada más. Simplemente tenemos que ir al Hijo. Ya no voy ni siquiera estamos hablando de Melquisedec para ir a Melquisedec. No, ni siquiera estamos hablando ni de Moisés, no. Hijo, al Hijo, y no hay más que el Hijo. Entonces, en ese posterior día nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esto es clave, destacar realmente desde el principio que es en Cristo y es hacia el Hijo, y por eso el autor de Hebreos va queriendo seguir afirmando el señorío del Hijo por encima de todo lo demás. Capítulo 2, mientras que voy hablando, si quieres interrumpirme a un comentario o una cosa, me lo dices, ¿vale? Capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Algo importante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Entonces también aquí se está hablando, si algunos, por si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces aquí lo que está haciendo es poner bajo el temor. Oye, antes podía temer porque, oye, pero es que temo, toda la vida me han enseñado que tengo que orar con el talí, mira, el temor, el único temor que tienes que tener es a Cristo. Es Cristo. No descuides. O sea, mira, puedes descuidar lo otro, puedes descuidar a lo mejor ciertas cosas culturales de lo que ya quedó atrás. No importa, eso descuídalo. Pero lo que no puedes descuidar es la salvación que ha sido revelada por el Hijo. Ahí sí. Dice, ¿cómo escaparemos? Si aquello tuvo transgresión, ¿cuánto más cuando ya lo mejor y perfecto ha sido revelado? Y ya cuando es revelado, todo elemento de juicio y de criterio pasa por Cristo, no va a pasar por cualquier elemento anterior. Entonces, ¿qué está diciendo de eso? Líbrate de temores. Ay, es que si no cumplo con eso, mis padres me enseñaron. No, tranquilo, líbrate de esos temores. Esos temores ya quedaron atrás. Pero lo que tienes que vivir por el temor de esta salvación que has recibido. Ahí sí, es el temor hacia Cristo como Señor. Y esto es muy importante. Es como liberando de temores, pero sí entendiendo cuál debe ser el temor importante. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Algo muy importante, Cristo Jesús es significado, seguramente que yo lo has visto, como apóstol. Recuerda algo, y seguramente lo habéis visto, se suele hablar del Mission Day. Mission Day, que significa Dios en misión. A veces se decía las misiones de la iglesia. No. O sea, no es que la iglesia tiene misiones, sino porque Dios tiene una misión y porque Dios está en misión, tiene una iglesia. No es que la iglesia tiene misiones, sino porque Dios tiene una misión para eso, porque Dios tiene una misión, tiene la iglesia. Entonces es Dios quien está en misión. No solamente Dios tiene una misión, sino que está en misión. Por eso él mismo fue enviado. Apóstol significa enviado. Él mismo se envió. Y esto es muy importante. Dice, wow, es que, porque a veces es como decir, yo tengo ideas, pero nunca, no hago nada con ellas. Dice, no, Dios tenía una misión y porque tenía una misión se comprometió con su misión y él mismo se envió. El apóstol enviado. Y esto es muy importante. Dios se envía a sí mismo porque Dios está en misión. Dios está en movimiento. Mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Dios está en misión. Y la iglesia, si está en Dios, la iglesia siempre está en misión, porque Dios está en misión. No es que la iglesia tiene misiones, sino porque Dios tiene una misión y por eso tiene la iglesia. Esto es clave. Apóstol, digamos, y luego también dice, me gusta esta frase que dice, y sumo, ¿perdón? ¿Samuel? Sí, yo quiero preguntar algo Adelante. del capítulo 1, versículo 14. Sí. Yo he escuchado prédica y eso y no he estado bien claro en lo que es este versículo, que hay prédicas que han dicho que los ángeles están, como que nosotros podemos decirle a los ángeles para hacer algún servicio aquí en la tierra. Hay mucha gente pone ese versículo, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos. Sí, bueno, pero una cosa es que Dios los haya enviado y que estén, vamos a ver, no es que entren a mi servicio, sino que entran al servicio de Dios en mi vida. No sé si me entiendes.
Ellos no entran a mi servicio, sino que entran al servicio de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Es muy diferente. Entonces, ¿captáis la diferencia? O sea, no entran a mi servicio. Y yo creo que no sé si alguna vez he contado, yo tuve una experiencia con esto en Brasil, una experiencia increíble. Yo estaba, bueno, no estábamos nada contentos, estábamos visitando unas iglesias, íbamos a estar en la Convención Nacional de Brasil y visitamos una iglesia en Minas Gerais, en Belo Horizonte. Una iglesia muy grande, muy importante, pero no gustaba nada porque el hombre tiraba mirra y la gente, la mirra la tiraba, un circo. Y bueno, con respeto, viendo ciertas cosas, y dice, bueno, estábamos en la oficina de este pastor, y os digo, era como el capo di capo. Llegó a la iglesia, tenía 4 o 5 que le rodearon enseguida para llevarle a la oficina, darle tocara. Y luego ahí sientan, le traen un café, digo, madre mía, yo estaba viendo todo eso y digo, madre mía, Dios mío, esto parece el capo, ¿no? Y luego había una oficina muy grande y había varias gente allí y nos ofrecieron café y bueno, ya que lo traen, pues lo tomaremos. Y entonces había una pareja muy joven y el chico era un jugador de fútbol. Estábamos hablando mi esposa y yo con esta pareja. Y se nos acerca otro hombre que estaba por ahí por la oficina pululando, no sé qué, se presenta, no sé qué, y él nos dice que él tiene un ministerio con ángeles, que había escrito un libro, de hecho, tenía un ministerio con ángeles. Y digo, ¿cómo un ministerio con ángeles? Sí, yo veo ángeles y yo le digo a los ángeles que hagan cosas. Y digo, sí, de veras. Y yo, claro, en plan burla, digo, bueno, y entonces, recuerda que nosotros estábamos hablando con esta pareja joven que era la futbolista. Y entonces dice, no sé si me veis, entonces me dice, mira, aquí hay un ángel y yo puedo hacer que el ángel le balancee a este. Y entonces hace así, le hace así al otro, hace así, y el chico se queda así en trance y empieza como a balancearse. Supuestamente porque el ángel le estaba obedeciendo a él y empieza, yo por dentro estaba reprendiendo demonios, digo, en el nombre de Jesús. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo pensé, a mí no se te ocurre levantarme la mano que ahí sí te reprendo, no sé qué, porque si me llega a mí a hacer algo y dice, en el nombre de Jesús, te pongo un manotazo aparte de que te echo fuera cualquier... Pero yo me quedé alucinado. Y dice que estaba en campaña, sí que iba a una campaña y que, digo, Dios mío, ¿cómo está el patio? Y digo, Señor, sácame de aquí pronto. pero fue mi primera experiencia, nunca lo había oído. Pero es que además este tío dice que manejaba eso y por supuesto yo sé que no son ángeles. O sea, yo no tengo autoridad sobre los ángeles para ordenarles. O sea, no es que estén a mi servicio, sino que están al servicio de la obra de Dios en mi vida. En la medida que yo camine facilitando la obra de Dios, ellos estarán aquí. No sé si me entendéis. Sí, entonces es a la orden de Dios para facilitar su obra en mí, no al servicio mío, al capricho mío. No sé si me entendéis. Entonces, eso no existe. Samuel, eso no existe y aunque yo tristemente lo he vivido, yo te digo, con una profunda convicción, yo supe que eso no era de Dios. En mi espíritu era decir, Dios mío, y este hombre está hablando, claro, que me decía que hacía campaña junto con el pastor que bueno, para nada. Yo recuerdo que este pastor luego me decía, si quieres, mándame unos 5 o 10 jóvenes de tu iglesia que aquí los vamos a entrenar y luego te lo volvemos a mandar para España. Digo, sí, aquí te voy a mandar a ti. Claro. Lo he visto, pero no es cierto, no es cierto. No es cierto, porque aquí hay mucha apostasía y muchas cosas para engañar y uno puede decir, pero yo he visto manifestaciones de... Sí, pero recordemos que también el enemigo tiene poder. Si tú ves, por ejemplo, las manifestaciones de cuando Moisés con Aarón se presentan ante el faraón, creo que es hasta la 3.ª plaga, los sacerdotes, los magos de Egipto también pudieron hacer lo mismo. Que tú la serpiente, también nosotros. Que tú conviertes el agua en sangre, también nosotros. Que tú, también nosotros. Hasta que no pudieron más. ¿Me entiendes? Es como una apuesta. Hasta que Dios fue aumentando la apuesta, es como en el póker. 5 más. ¡Hala! O en el mus, órdago. A ver si lo superas.
Y los sacerdotes, los magos, le llegaron a decir a Faraón, oye, dedo de Dios es este, aquí hay algo mucho más poderoso. Pero estaba claro que esta gente manejaba poderes, tenía poderes. Hay poderes engañadores, eso es una realidad, está ahí. Y el enemigo le encanta con eso, porque le encanta siempre buscar imitar a Dios. Es el imitador, por eso la última imitación será el anticristo, que es queriendo, igual que el falso profeta, que es como si fuera el que va por delante del anticristo, es emulando, queriendo imitar, por ejemplo, a Cristo Jesús y lo que hizo, por ejemplo, Juan el Bautista. No sé, son cosas que siempre quiere imitar, pero el enemigo tiene poderes y manifiesta poderes para engañar, sin duda. Pastor, a lo mejor eran ángeles caídos. ¿Cómo? A lo mejor eran ángeles caídos. Bueno, eso es una cosa, ángeles caídos. Pero ni siquiera los ángeles caídos entran al servicio de la persona, sino al servicio de su propio propósito de destrucción. Entonces, uno piensa que domina. Hay gente que ha entrado en cosas de brujería y pensaba que dominaba, y uno se da cuenta que no, que eres tú el dominado y cada vez te va llevando a mayor perdición y a mayor muerte. Pero sí es cierto, es verdad, hay ángeles caídos y están ahí con ganas de pero que nosotros también tenemos ángeles ministradores, y es verdad, pero no para al servicio de nuestro capricho, sino al servicio de la voluntad de Dios en mi vida, porque es muy diferente. Bueno, espero que te haya contestado, Samuel. Pero chicos, yo la experiencia que tuve en Brasil hace años, no, porque cómo está la iglesia, de hecho, cuánto engaño y cuánta apostasía. Fernando. Sí. Pastor. Respecto a esto que hemos hablado. Dime. Hay un pastor que dice, mírame a los ojos. Un momento. Y le mira a los ojos y se cae al suelo. Yeah. Y luego coge y da sus ojos y los tira rodando. Eso no es de Dios. Yo sinceramente, yo creo que una cosa, yo he estado en situaciones donde la presencia de Dios se ha manifestado y yo no tengo que estar imitando nada, y que Dios es Dios y produce lo que quiere. Pero estar buscando continuamente la demostración, el show y todo esto, sinceramente, va más allá, y en vez de afirmar a la gente en la fe, es como el autor de Hebreos, mira, deja todo eso, no importa, y el temor, vive por el temor de tu salvación, del temor del Cristo, y deja otras cosas, pero seguimos alimentando la superstición, la religiosidad y todo aquello que no es un fuerte fundamento en Cristo. Bueno, si alguno tiene interés, creo que mi esposa nos regaló este hombre el libro y fue muy gracioso. Todavía tenemos el libro por si alguno piensa que tiene el don de manejar ángeles. No tenía. Sí, pastor, María, sí. Pastor, pero el conocimiento de la palabra nos lleva a abrir los ojos y a mirar las mentiras, los engaños de Satanás, ¿no? Claramente. Porque cuando nosotros comenzamos en el primer local, se acercó un pastor, el pastor Santos, ¿de qué iglesia es? De la iglesia de Filadelfia, uno de los ancianos, que ellos iban a traer a este pastor, un pastor que ponía los pies, que pateaba a los enfermos de la muleta y eso, y ponía los pies y la gente sanaba. Entonces él vino, dice que orando, me dijo él claramente, dice que en oración el Señor Se va tu voz, Mauricio. con nosotros. María, si tienes entrar en un boom para hablar de ellos. Entonces moraba allá. ¿No me escuchas? Que se entrecorta mucho. Casi mejor corta el vídeo. Si tienes un internet un poco flojo, corta el vídeo para que se te escuche mejor. A ver si... Eso es. Y a ver si hablan, a ver si... ¿Vale? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Más o ¿Sí? menos. Sí, sigue. ¿Se escucha? Entonces, yo le dije a él que si el Señor le dirigió a nosotros, que ya que no está mi esposo, yo podía ayudarle, ¿no?
Entonces, él empezó a contarme lo que este pastor, que ellos querían traer, que estaban muy fascinados por la forma en que sanaba a los enfermos y todas esas cosas, que incluso los pisaba y la gente sanaba, ¿no? Y él decía en el nombre de Jesús y los pisaba. Y yo le dije, lo único que me viene en el corazón decirte es que la palabra de Dios dice que impondréis las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No dice lo pisaréis, no dice los patearéis, le dije yo. Entonces, él se fue con eso en el corazón y no trajeron a este pastor a raíz de todo eso, porque el Señor puso en mi corazón decirle eso. Y yo digo que en Brasil, por ejemplo, hay mucha brujería dentro de las iglesias, gente serpenteando, o sea, como animales. Hay muchas manifestaciones porque en cierta manera, al no tener una práctica sana de lo que es verdaderamente el evangelio, entran engañadores como eso que acaba de decir usted y como cosas que ha sucedido en Brasil, porque hay mucha brujería, hay mucha práctica. Hay un sincretismo entre lo que es una verdadera fe y, claro, se disfraza de todo eso para engañar. Lo que el enemigo quiere es, nunca quiere que realmente un verdadero hijo de Dios manifieste la luz de lo que es el evangelio y el reino de Dios. Prefiere mantenerlo engañado con todo esto. Y por eso tenemos que discernir. Yo creo que hay que discernir, y cuando Dios te guió con autoridad, decir, mira, la palabra de Dios dice esto, es aprender a discernir. Entonces ahora, eso es lo importante, ¿no? Y no dejarnos engatusar por cualquier cosa, ¿no? Porque si no estamos apañados. Ok, ¿seguimos? ¿Puedo decir algo? ¿Quién? Yo, Erickson. Erickson, sí. Sí, con relación a eso que están diciendo, pues también, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, ¿no? El Señor habla que todas las cosas que dice su palabra y todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser para edificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas veces también ves que se usa mucho en Latinoamérica, ¿no? Mayormente. Siempre están llamando a las personas adelante y caen y tal, y pues ya al rato se paran. Pues no digo que no, que no sea, pero que la verdad es que yo luego me pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando esas personas se levantan? ¿Han cambiado? O sea, ¿o van a seguir viviendo su vida normal? Si hablaban mentiras, van a seguir hablando mentiras. O sea, no sirvió de nada que cayeras y te levantaras, porque al final no hubo un cambio en tu vida. O sea, que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Claro, luego ves personas que caen 40, 50 veces y al final sigue lo mismo. Simplemente están buscando como la magia, y si tu magia no funciona, pues buscarán a alguien que parece que tiene más magia, a otro que tenga más chispas en las manos, o yo qué sé. Entonces van buscando eso porque piensan que es religiosidad. Si la Virgencita de Lourdes me falla, pues me iré a la de Fátima. Entonces, claro, es lo mismo. Vamos buscando la experiencia en vez de un compromiso con la palabra, un temor hacia el Cristo revelado. Y al final es el mismo perro con distinto collar, pero es una religiosidad disfrazada, ¿no? Entonces, en vez de abundar, y claro, si la gente quiere comer eso, según tu hambre y tu pan. Si la gente quiere comer eso, pues no faltará quien ofrezca ese tipo de pan. Pero Cristo Jesús en un momento confrontó, dice, no, come mi carne, cómeme a mí, come mi compromiso, y esta es la clave. Y entonces, pero claro, uno dirá, no, pero yo quiero un tipo de pan más light. Bueno, según tu hambre y tu pan, y como si es el pan que buscas, no faltará quien lo ofrezca, porque si hay demanda, habrá oferta. Y tristemente oferta la hay, y hay quien se mete con esas cosas. Bien, pues seguimos un poco más. Te aparco aquí, Pedro. Bien, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Me gusta esta palabra que aquí emplea, que es ese sumo sacerdote de nuestra profesión. Y recordemos que tú y yo tenemos una profesión. Cristo la inició, es un compromiso, y él tuvo una profesión, la profesión de vivir por y para la voluntad del Padre. Entonces, igual, nosotros no somos llamados simplemente a confesar, sino a profesar. Yo vivo todos los días confesando, por lo cual profeso. Me hago un profesional. Es como alguien que
¿Cuándo alguien es un profesional de algo? Cuando lo hace todos los días. Al cabo del tiempo, esa persona es un profesional. Entonces, yo vivo confesando todos los días, por lo cual tengo una profesión de fe, porque todos los días yo vivo afirmando que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. Entonces, sumo sacerdote de nuestra profesión. Bueno, capítulo 5, versículo 8 y 9. Quisiera destacar aquí. Pastor, ¿puede, pastor? Sí, adelante, Alejandro. Mire, pastor, esto me gustaría que me aclararas, porque en una de las prédicas un pastor donde yo asistía, entonces... ¿Puedes hablar más fuerte o acercarte más al micro, Alejandro? Ahí sí se escucha. Venga, mejor. Mire, pastor, tengo una duda que confirmaba un pastor predicando así, diciendo que nosotros ya en este tiempo que no podemos ya pedir perdón cada minuto o cada rato. ¿Que no podemos pedir perdón? Sí, decía él que ya no hace falta porque el Señor Jesús ya pagó del todo, entonces nosotros ya pertenecemos a Él y no podemos estar pidiendo de cada dato perdón de cualquier cosa, sino simplemente, o sea, ya no hace falta pedir perdón, porque nosotros ya no pecamos, los hijos de Dios ya no pecan. Pero, y eso tenía duda, pastor, y me gustaría casi Bueno, más o vamos menos a ver, hay movimiento que llegó a hablar, hablando de salvo, siempre salvo, donde digamos que ya se pierde la condición de pecador. Y bueno, todo esto, aunque su adalid, José Luis de Jesús Miranda, fue algo increíble, él mismo se llegó a definir como el anticristo, y la gente se tatuaba el 666 o el SSS, salvo siempre salvo. Bueno, y como que ya eso quedó atrás. Luego algunos ha habido ciertas corrientes, pero no es cierto, no es cierto. Ahora, depende del contexto. Si la enseñanza es como, por ejemplo, alguien que, oye, tengo un remordimiento, me siento mal porque y ya Dios, le pedí perdón al Señor, pero yo sigo con ese remordimiento, podríamos decir, oye, Dios ya te perdonó. Tienes tú también que perdonarte a ti mismo y sobre todo lo que tienes que creer es en el perdón de Dios. Entonces, vale, volver a pedir perdón sobre algo, si lo que está fallando ahí es creerle a Dios. No, le estoy ofendiendo a Dios porque no estoy creyendo que Él es más que suficiente para perdonarme y yo pareciera que estoy alimentando continuamente mi remordimiento. Entonces, ahí podemos guiar a la persona y decir, no hace falta pedir perdón a Dios, sino a ti mismo y tienes que creer ya que Dios te ha perdonado. Pero ahora, eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente, Gilda, otra cosa muy diferente es el tema de, oye, que no tengo que pedir, ¿no? La Biblia dice que el que se engaña a sí mismo, quien crea que no tiene pecado. Pero si tenemos pecado, abogado tenemos. Y sí. Ahora, es cierto que mi naturaleza ha cambiado. Yo ya no soy un pecador, sino que soy un hijo de Dios que peca. No sé si me entendéis. Es diferente. Mi naturaleza ha cambiado. O sea, por naturaleza soy un hijo de Dios, pero soy un hijo de Dios que todavía peca. O sea, falla. A veces no es por acción, pero puede ser por omisión. Hola, Gilda, muy buenas. Puede ser por omisión, a veces no hago lo que Dios me está diciendo que haga. Y entonces siempre fallamos, porque esa es la cuestión. Por eso tenemos que depender continuamente de la gracia. Eso no significa que como dice Pablo, como cuando estudiamos Romanos, pues entonces, pues apoyamos en la gracia y pues pequemos. Dicen, no, de ninguna manera. Oye, una cosa es que soy consciente de que esa realidad está en mí, esa naturaleza caída, y otra cosa es que me deleite en el pecado. Porque el que conoce a Cristo no practica el pecado, que es muy diferente. Una cosa es que yo caiga puntualmente y otra cosa es que yo lo practique de forma deliberada. Eso es muy diferente. Entonces, si no me está importando, si no tengo conciencia de pecado, pues algo está fallando. O sea, un hijo de Dios no practica el pecado, no se deleita, no sigue ahí, ¿me entiendes? No está con al contrario, pero eso no significa de que yo, pues sí, fallo. Entonces sí, claro que caemos, claro que tenemos que pedir perdón y estar continuamente dependiendo de la gracia de Dios. No sé si alguien quiere puntualizar algo con esto, sí, pero... pues. Bien, mientras... Fernando, Sí. yo quería decirle
al hermano este que dice que ha dicho eso de no voy a pedir perdón, que no, que eso es una educación, una equivocación. Tienes que pedir siempre perdón al Señor, siempre que haces una cosa mal. Porque, por ejemplo, como hay que lo dice mucho, y no, salvo siempre salvo, yo soy salvo siempre salvo, salvo siempre. O sea, que puedes hacer lo que te dé la gana, lo que quieras, como eres siempre salvo, puedes hacer lo que te dé la gana. Pues no es así. Porque lo que tú has dicho antes, somos hijos de Dios que pecamos. Antes éramos pecadores, pero somos hijos de Dios que pecamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque necesitamos... Eso no significa que estamos justificando la debilidad, ¿no? Es la conciencia de que manejo todavía una naturaleza caída, estoy esperando la glorificación de mi cuerpo, donde todo, ¿verdad?, será transformado a la imagen de Cristo, pero mientras tanto hay una lucha interior y aunque uno quiere, es como cuando le dijo a la mujer cogida en acto de adulterio, vete y no peques más. Wow, ¿cómo que vete y no peques más? No le dijo vete y no adulteres más, sino vete y no peques más. Ahora, ¿volvió a pecar esa mujer? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que Dios le dio es un sentido de vida. Antes ella no le importaba no pecar, pero ahora tengo una referencia en el horizonte. Yo vivo cada día mirando ese punto en el horizonte. Señor, yo vivo para agradarte, yo vivo, Señor, eso es lo importante, lo miro. Entonces, le dio como una referencia en el horizonte. Y cuando tengo esa referencia en mi alma y en mi espíritu, cuando peco, wow, tengo conciencia, Señor, perdóname. Porque yo vivo con esa inclinación de vida, vivo con ese pensamiento, con esa referencia en el horizonte. No quiero pecar, Señor. Pero entonces, como tengo esa referencia y esa inclinación en mi corazón, en cuanto ocurre, le digo, Señor, perdóname. Y entonces, pero vivo con esa inclinación. Porque el problema es que no tenga esa inclinación en mi corazón, que me dé igual, que realmente entonces es practicar, es como oye, algo falla ahí. Pero todo hijo de Dios que nace en el Espíritu tiene ese punto de referencia en el horizonte. Yo vivo con el anhelo de no querer fallar, de no querer pecar, pero tu gracia me va a guiar y Señor, si caigo, no lo estoy justificando, pero sé que me vas a sostener, pero vivo con esa inclinación de corazón hacia no querer pecar. Seguimos. ¿Me escucháis bien así? ¿Así me escucháis bien? ¿Sí, micro? No, los demás. Sí. ¿Os escucha mejor? ¿Puedo decir una cosa, pastor? Te escuchamos bien. ¿Os escucha mejor así? ¿Os escucha mejor así? Da igual una forma que otra. Igual, da igual. Se escucha mejor. Sí. Bueno, pues lo vi. Venga, avanzo, venga. Bueno. Quería decirte algo, Edison. ¿A quién? Yo. Sí, adelante, Edison. Es que el otro día estaba escuchando un podcast de John MacArthur en la radio, entonces hablaba sobre esto, un poco sobre la salvación, ¿no? Entonces, él decía algo que me sorprendió, pero en realidad algo que no estoy de acuerdo, que él decía que cuando uno, o sea, que si nosotros creemos que la salvación se puede perder, entonces es como que estamos asumiendo o creyendo que Dios no tiene la capacidad de mantenernos, como de guardarnos, algo así, él decía. O sea, solamente quería comentarlo porque en realidad yo no tengo, lo conozco más o menos así, pero no sé en realidad así de su doctrina y eso, entonces, pero en realidad en esto no estoy de acuerdo, ¿no? Porque decir, pues yo creo que la salvación se pierde, vamos, hay muchos versículos, de hecho leímos uno ahora hace un rato donde habla que, entonces sí, que dice que si vamos a descuidar esta salvación, y en otra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor también, entonces pues no sé en qué se basan para eso, ¿no? Entonces quería saber si usted podía decirme algo. Bueno, es largo, yo creo que alguna vez ya lo he expuesto, en el sentido de cuanto a la salvación, y recordad también cuando estábamos en teología pastoral, no sé si tú estabas, Edison, en teología pastoral, cuando hablamos del calvinismo y esto. ¿Dónde, perdón? En la última clase que di de teología pastoral. No, teología pastoral yo no he estado. Vale, porque ahí estábamos viendo el tema, hicimos un pequeño
debate entre nosotros en cuanto al calvinismo o en cuanto al arminianismo. Y claro, dentro del calvinismo y MacArthur, yo creo que está esa línea dentro de este sentido, de, digamos, estamos en la gracia y Dios es más que suficiente, ¿no? Para salvarnos y tal, ¿no? Ahora, es largo, mi exposición, yo creo, siempre he dicho que no se puede perder lo que no se tiene. Yo creo que hay mucha gente dentro de contextos cristianos evangélicos que sinceramente no han todavía experimentado el nacer de nuevo. Una cosa es creer en Cristo. Tú estudias, por ejemplo, creo que es Juan capítulo 8, Jesús está dirigiendo a gente que había creído en él. En Juan, gente que había creído en él, se dirigió a judíos que habían creído en él, pero él empieza a confrontarlos. Y esos mismos judíos que habían creído en él terminan cogiendo piedras para apedrearle. Entonces, yo creo que, porque ahora, y a esos mismos que habían creído en él le dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, yo creo que hay gente que lo primero que ha conocido, uno que cree, a lo mejor ha conocido la gracia de Dios, ha conocido la misericordia de Dios, ha conocido el poder de Dios porque estaba enfermo, Dios le sanó, porque Dios le ayudó con su matrimonio. Entonces hay gente que tiene un creer en función de una experiencia en su vida, pero no han tenido un encuentro con la justicia de Dios, por ejemplo. La conversión solo se produce cuando tú eres consciente de la justicia de Dios, cuando tú eres consciente de tu condición y de la condición de Dios. O a lo mejor no eres consciente de tu condición, pero como Isaías vio y dijo, wow, ¿qué será de mí que soy hombre pecador? Cuando tú eres consciente de la grandeza de Dios, de la justicia de Dios, lo único que tú entiendes es que tienes que morir. Es que tienes que morir. Pero cuando tú te encuentras con la justicia de Dios, cuando tienes una revelación de ese Dios tan grande, no te acercas a Dios por tu necesidad o por tu problema o porque Dios ha obrado. No, eso lo has conocido. Eso genera un nivel de creyentes. Pero realmente para mí uno nace de nuevo cuando tiene un encuentro con la justicia de Dios, con ese Dios tan grande. Y eso puede ser un proceso. Y entonces, primero, punto uno, yo creo que hay muchas personas que a lo mejor todavía no lo han experimentado. A lo mejor quieren ese pan, como la gente que seguía a Jesús, capítulo 6 de Juan, oye, me seguís porque os he multiplicado el pan y queréis más pan, ¿no? Ahora comer mi carne. No sé, Dios confronta. Y por otro lado, yo creo que ahí me apoyo un poquito en Romanos capítulo 8, cuando dice que a los que antes conoció, y luego termina diciendo a estos también, pues a los que antes conoció, a estos también llamó, a los que llamó también, y luego termina diciendo y a estos también glorificó. Y yo veo que los mismos que son conocidos terminan glorificados. No sé, para mí es como que Dios no pierde a nadie, pero Dios sabe quién. No sé si me entiendes. Es como, no es que Dios elige, pero Dios sabe. Es como cuando muchos, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto, y Jesús le dice, pero nunca os conocí. Tú y yo nunca hemos sido uno, nunca nos hemos integrado en el Espíritu. Tal vez has experimentado, tú has querido coger de mí, has predicado, pero tú y yo nunca hemos sido uno. O sea, creo que hay cosas profundas, creo que por eso nos quedamos en la superficialidad y encima lo que decíamos antes con el engaño de los ángeles, historias, creamos una fe de superficialidad, pero no hay gente que está entrando en el reino. Está entrando en las iglesias, pero no en el reino. Y entonces, en el reino solo se entra a través de la justicia del rey. No me acerco a Dios porque tengo un problema o porque Dios ha obrado o porque he visto la misericordia. Es una contemplación de su justicia. Solo alguien que se enfrenta con la condición de Dios, su propia condición, y cuando se produce ese arrepentimiento, que no es una catarsis porque estoy mal y porque son las circunstancias las que me empujan al altar de Dios. No. Es el altar que se produce no porque tengo ninguna necesidad, sino ante la contemplación de un Dios tan grande y de su justicia. Yo creo que es ahí, y en ese punto, cuando se produce el nacer de nuevo. Entonces, partamos de la base que decimos, bueno, ¿qué es lo que la gente tiene? Porque claro, nadie puede perder lo que nunca tuvo. Entonces, bueno, yo creo que por eso la importancia de predicar la verdad, de guiar a la gente a la verdad, de guiar a un discipulado, de conocer la verdad.
porque a lo mejor lo que he conocido es la gracia de Dios, he conocido, no sé qué lo he conocido, pero fíjate en Juan capítulo 8, dice que se dirigió a los que habían creído en él, pero les está instando a permanecer en él y entonces ser su verdadero, y seréis verdaderamente mis discípulos, y a ser verdaderamente, fíjate que la verdad no es el umbral. Mira, yo puedo haber cruzado el umbral de la gracia de Dios, he podido conocer el poder de Dios, he cruzado esa puerta, pero en la puerta de la verdad solo se conoce, solo se cruza, solo la cruza un verdadero discípulo. Porque fíjate el proceso, está guiando a los que habían creído en él para que sean no solamente un discípulo, sino verdaderos discípulos. Y a esos verdaderos discípulos, a eso les dice, y conoceréis, no cualquiera, el verdadero discípulo va a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Esto es muy interesante, ¿no? A veces he cruzado otras puertas, he cruzado la puerta de la gracia, la puerta del poder de Dios, la puerta de alguna dimensión de fe, pero me he quedado ahí. Pero Jesús está diciendo, no te quedes ahí, sino sé mi discípulo y sé mi verdadero, porque hay una diferencia entre ser creyente, discípulo y verdadero discípulo. Pero solamente el umbral de la verdad, esa puerta solamente la va a cruzar un verdadero discípulo. Sí, muy interesante. Y si tú sigues el texto, cómo se van enfadando porque los confronta y al final les llega a decir, vuestro padre es el diablo. Jesús les dice, vuestro padre es el diablo. Y le sigue hablando, Jesús no ha cambiado de interlocutores, le sigue hablando a aquellos que habían creído en él. Y les llega a decir, vuestro padre es el diablo. Y al final cogen piedras para apedrearle. Y dices, wow, Dios. Entonces, Dios confronta. Dios no quiere simplemente personas con una cierta dimensión de fe, en función de un interés, en función de lo que yo quiero, sino en función de un verdadero discípulo. Entonces, y lo que eso te da a entender, es como, ¿recordáis el mensaje a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis? ¿Cuántas Sí. de las que son aprobadas? 2, ¿no? Me parece que, no recuerdo bien, pero no sé, 1 o 2. el máximo son 3, me parece. Me parece que solamente 3 salen más o menos aprobadas. O sea, eso significaría, podríamos decir, que de cada 7, 3. Y uno podría pensar, todos son, porque nosotros entramos en el corporativismo. Porque ya son evangélicos, son. O porque todo lo demás no son, pero si son evangélicos, es como, somos como todos, somos un poco corporativistas. Si es del Madrid, es bueno, porque es de los míos, ¿no? Si es de no sé qué, es bueno, porque es de los míos, ¿no? Siempre somos corporativistas. Entonces, si es evangélico, ya es bueno, ya es algo bueno, a lo mejor, ¿no? Porque aquí de cada 7 solamente 3 son aprobados. No sé si me entendéis. Entonces, nadie puede perder lo que nunca tuvo. La pregunta es, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Qué es lo que tengo? Porque si lo que tengo es una superficialidad y no estoy resistiendo a ser un verdadero discípulo y no me he pasado ese umbral de la verdad, ese umbral de la justicia, si no he palpado otras cosas, he conocido otras cosas y me quedo, es como por ejemplo el templo, ¿sabéis? Los atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Lo habéis visto, sacerdote una vez al año, con una cuerdecita y con campanitas y poco tiempo, ¿no? Pero los atrios siempre estaba llena de gente. Yo una vez prediqué sobre esto, hay mucha cultura de puerta, hay mucha cultura de atrios, hay mucha religión de a la puerta, me quedo a la puerta de, pero nunca digo un nivel más, al nivel santo o al nivel santísimo. Y el velo del templo se rasgó, ya no hay problema. Ya no hay problema para que entres hasta lo más profundo. Pero la puerta está abierta, pero prefiero quedarme en los atrios. Prefiero seguir teniendo una religión de puertas. ¿Entiendes? Donde, sí, ahí nos encontremos y no sé qué, hay mucho bullicio, y supuestamente pareciera que somos, pero la voz del Espíritu sigue llamándonos a que entremos dentro. Pero nos quedamos a la puerta. Y entonces, son muchas cosas para reflexionar y sería largo, pero yo creo que nadie puede perder lo que no tiene, y el que está, para mí, cuando dice Romanos 8, los que antes conoció, todos esos que antes conoció desde antes de la fundación, Dios sabe, no es que Dios elige, pero en su presciencia Él sabe el que va a ser uno con Él, en el Espíritu, en algo más que un vínculo religioso, como le está escribiendo aquí a los hebreos. Mira, no es el sacerdote, que no es eso, que es Cristo. Entonces, igual, como si tú solo tienes esto, no tienes nada. A ver, ¿con qué te vas a quedar? Entonces, igual, a los que antes conoció,
Y entonces termina diciendo a estos, a estos y a estos, y a esos también termina glorificando. No dice, mira, y a estos menos 10.000 que se quedaron en el camino, y a estos menos 1.000.000 que se quedaron en el camino. ¿Me entiendes? Los mismos que terminan conocidos terminan glorificados. ¿Qué me está diciendo eso? Yo creo que de los verdaderos nacidos de nuevo en el Espíritu, Dios no pierde a nadie. Ahora, otros muchos pueden perder otras cosas, pero a lo mejor nunca tuvieron lo que tenían que haber tenido. No lo sé, es profundo esto, pero por eso me gusta, por eso conviven las dos cosas, ¿no? A veces pensamos que son dos cosas contrarias. Es la gracia, pero también me dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, es lo mismo. Pero un día hablaremos más de esto, porque Pedro cuando dice que nuestra fe nos hace alcanzar la redención de nuestra alma. Otra cosa importante, porque ya me habéis escuchado algunos varias veces decirlo y enseñar sobre esto, porque una cosa es llegar, otra cosa es cómo vamos a llegar. Por ejemplo, mira, Hebreos mismo, a mí este pasaje, un día leyéndolo, me suscitó una duda. El capítulo 12, chicos, tenía un montón de textos y al final no los hemos visto. Menos mal que sois expertos ya en Hebreos. Pero el capítulo 12, fijaros aquí lo que dice. Y eso me suscitó una duda. Cuidado, yo con esto que voy a decir ahora no estoy enseñando teología. Estoy dando una opinión personal. ¿Vale? Entonces, dice aquí, bueno, capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Yo me suscitó una vez una cuestión. Digo, y tú recuerda una cosa, tanto un hijo como un bastardo, los dos han sido engendrados por el mismo padre. ¿Me sigues? Sí. Sí. Y yo pensé, Señor, ¿será que en el cielo hay hijos y también hay bastardos? Porque sí, nos encanta decir en Romanos capítulo 8, cuando dice, Abba Padre, tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Y si entonces tenemos el testimonio del espíritu de que somos ¿qué? Hijo de Dios. Entonces dice, nos encanta decir, no sé qué, más por el espíritu a veces morir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y eso nos encanta, aleluya. Entonces el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y decimos, amén. Y nos quedamos hasta ahí. Pero luego dice, ¿y si hijos? Si sois hijos, también herederos. Claro que sí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y seguimos diciendo, amén. Pero dice después, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso nos gusta menos. Dice, claro, dice, y si hijos, y también herederos. Dice, si es que aquí hay una condición sin la cual, es decir, oye, si es que, hijos. Ahora, lo de Hebreos, yo no estoy afirmando nada, solamente en la lectura se me suscita en ese sol. Digo, Señor, porque tanto un bastardo como un hijo, los dos han sido engendrados por el mismo padre. ¿Cuál es la diferencia? Por eso, dentro de la ley romana, un hijo, aunque fuera nacido dentro de una familia, no era reconocido, o sea, no tenía derecho como hijo. No es como hoy en día, que simplemente incluso le hace la prueba de ADN, simplemente por ser el hijo ya tiene todos los derechos, ¿no? La ley romana no. Uno podía tener su hijo y nombrar después, porque era un proceso legal donde la persona le daba su nomen, su apellido, le daba su nomen, su raíz de familia, como los Julios, como Julio César, que era de la familia de los Julios, le daba su nomen y su raíz al hijo en un acto público y legal. Y ese dar podía ser su hijo natural, podría ser un sobrino o podría ser un esclavo. No importaba.
Ah, pero es que no es tu hijo natural, no importa, es al quien yo reconozco. Por eso la ley romana no defendía a los hijos. De hecho, era muy normal, tanto plebeyos como rey, gente rico, tener hijos y a veces los abandonaban. Y los dejaban. Había un lugar en Roma donde era muy normal. Y entonces la gente, como allí dejaban niños, pues la gente iba a buscar niños. Para luego mejor que fueran esclavos o lo que sea. Entonces era cuando el padre hacía un acto legal. Entonces, ser hijo de Dios es el título más grande que podemos recibir, que no cualquier cosa. Es el título más grande que podemos recibir, que Dios me llame su hijo. Oye, porque una cosa es que yo le llame padre, otra cosa es que él me llame hijo. No sé si me entendéis. A veces con mucha facilidad decimos, padre, padre, bueno, está muy bien. La pregunta es si él, con toda confianza, o sea, él me puede mirar y mirar a su hijo Jesucristo y decir, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y luego mirarme a mí y decir, ¿llamarme hijo? No sé si me entendéis. ¿Tengo yo ese derecho? Claro, el derecho me lo otorga Cristo, pero estoy en Cristo. Pero dice, claro, si es que juntamente con Él padecéis para que juntamente con Él sea glorificado. ¿Cómo es glorificado? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿tengo yo mismo derecho? Porque la cuestión es que no es que yo le llame padre, la cuestión es que Él me pueda llamar con todas las de la ley, que me pueda llamar a mi hijo. Y ese desafío es el título más grande. Ahora, yo no estoy afirmando nada, pero me suscitó en un momento dado, digo, wow, Señor. Entonces, ¿qué pasará aquí? No sé, son interrogantes, pero yo sí sé que Dios es justo, pero lo que quiero decir es que la fe y ser hijo de Dios es mucho más profundo que esas cosas que a veces hemos establecido, repita conmigo, porque un día dije la frase, o porque un día no sé qué. Oye, ser un hijo de Dios es una entrega, es un discipulado, es un creyente, pero al mismo tiempo un creyente que pasa a ser discípulo, pero no se queda simplemente en discípulo, sino que pasa a ser verdadero discípulo, y un verdadero discípulo cruza la puerta de la verdad. Y eso es algo increíble. Entonces, son dimensiones mucho más profundas que simplemente conceptos religiosos en los cuales nos hemos quedado. Entonces, si solamente tenemos paja, pues sí, es posible que esa paja se pierda. Pero aquel que realmente ha pasado ese umbral, yo sinceramente, yo no creo que Dios pierda a nadie. Una cosa, Fernando. Es curioso que tú has dicho, ¿no? Del pasaje ese de Juan 8. Sí, Juan 8. Que cuando estaba la persona estaba, cuando dijo, cuando lo llamó, ¿cómo es? Ya no me acuerdo. De esta generación perversa, no sé qué tal. Y como que, claro, lo estaba como echando, por así decirlo, ¿no? Lo curioso es que los apóstoles también estaban ahí. Y era como que, vosotros también queréis iros, venga, iros también. Y ellos se quedaron, ¿no? Y solamente... Eso es Juan 6, después de la identidad. Juan 6, ¿no? Claro. Entonces, y claro, todo eso está como enlazado, ¿no? Ahí es donde él va haciendo como confrontaciones, como probando eso. Y al final es como que, vale, los discípulos no se fueron, pero ellos tenían esa especie de duda. Y la iglesia en su momento pasó por esa situación. Cuando muere Jesús y todo lo demás, si él no se revela, la iglesia muere, literalmente. Ellos tuvieron que pasar a ese siguiente nivel, ¿no? de revelación. Ellos no se fueron en ese instante que se fueron todos los demás, se quedaron, pero en ellos existía dudas y era como cuando Jesús murió y parecía que todo se iba a derrumbar. Si ellos no tuvieran, si Jesús no viene y le da una revelación mayor y viene el Espíritu Santo y lo afirma como se afirma un cristiano, la iglesia queda ahí, muere. Y eso no pasa a nosotros también, ¿no? Que hay procesos en la vida y si no pasas ese nivel, puedes seguir en la iglesia muchísimo tiempo, pero no estás no a gusto, sino que no escalas, no asciendes, te quedas ahí en ese primer nivel. No sé, es curioso. Está claro que Dios va como testeando, chequeando, va confrontando, porque Él mismo quiere llevarnos a algo más, porque Él sabe que si no te llevo a las aguas más profundas, no, yo quiero quedarme con el agua que me llega al tobillo, mira, me llega hasta la rodilla, bueno, la cadera, vale, ya es suficiente, ¿no? ¿No? Dios siempre te quiere llevar a aguas más profundas hasta que perdemos el control. Pero la religión, y pensamos que estamos en el agua, ¿me entiendes? Y algunos piensan, uy, me he bañado. Bueno, te has bañado hasta los tobillos, tío. Eso no es bañarse, eso no es nadar.
Y a veces Dios dice, hasta que pierdas el control. Entonces, hay una confrontación. Te quiero llevar a aguas más profundas, más profundas, más profundas, porque solamente en agua profunda es cuando realmente se produce la realidad de lo que debe ser. Si no, no hay. Y sí, Dios confronta. Bueno, solamente desde los pasajes que hemos visto, no sé, Edison, si te ha quedado claro o no, pero es profundo y hay que seguir cuestionando y cuestionándonos, porque Dios quiere llevarnos el cliché fácil, el buscar, oye, sí, se pierde, no se pierde, no sé qué, el tener seguridades facilonas no hay. Y yo prefiero ser confrontado, yo prefiero mejor tener la duda, yo prefiero, dice, ocúpate de tu salvación, y mejor en esa constante sentido de ser confrontado que caer en una autocomplacencia, ya estoy, todo está bien, porque yo hice, no, cuidado, eso, no, nada. En el capítulo 8, solamente destacar algo que imagino que habéis visto con Samuel en Hebreos, pero destacar, porque aquí me gusta como Pablo, creo que es Pablo en Hebreos, está enseñando algo. ¿Se me escucháis bien, verdad? ¿8 qué? Bueno, el capítulo 8, versículo 5, bueno, sigue los sacerdocios, las ofrendas, la ley, todo esto, los cuales sirven a lo que es. Todo eso fue, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es figura y sombra, es tipo de cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. O sea, es un modelo, o sea, es como un símbolo, no es más que eso. Y dice que aquí que todo era figura y sombra. Es una sombra. El capítulo 10 incluso dice, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, la ley solo era la sombra, era buena, pero lo mejor era cuando vino lo perfecto, cuando vino Cristo. La ley apuntaba hacia Cristo como una forma de guiarnos a Cristo, pero era una sombra, era sombra y tipo, sombra y modelo, ¿verdad? De lo que figura, como dice aquí, de lo que habría de venir de las cosas celestiales. Esto es muy importante, porque, es que era increíble, no es más que un modelo, una sombra. Y tú sabes, es como si si alguien, tú tienes, se proyecta una sombra de ti, ¿podríamos decir que la sombra te define? La verdad que no. Uno puede decir, hombre, la sombra no me define. Podrá tener mi silueta, pero yo soy alguien mucho más complejo. Ahí está mi silueta nada más. Pero, y sí, puede que la silueta mejor me puedes identificar porque se ve mi nariz y mi nariz es característica y mira, sí, es mi silueta. Pero yo soy alguien más complejo. Yo tengo pensamientos, tengo profundidades, tengo sentimientos. O sea, hay una complejidad en mi ser que una sombra no lo puede proyectar. Entonces, igual, vale, tenemos sombra, tenía cierto detalle y bonito y daba un dibujo, pero nada más. Entonces, por eso el autor de Hebreos, chicos, que esto es nada más que un tipo, no te agarres a esto cuando ya tenemos lo auténtico. Es como si dice, vino el novio, no te quieras casar con la sombra del novio, cásate con el novio. Entonces igual, todo aquello era sombra, pero ya que cuando vino lo perfecto, pues se reveló lo auténtico y tenemos que dejar todo lo demás. Y incluso me gusta porque hay en Hebreos capítulo 11, el pasaje de la fe, después la fe, todo esto, en el versículo 3, fíjate, es un pasaje que también a veces me abre como ciertas ventanas de eternidad, ¿no? Del cielo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Creemos que es verdad que todo fue constituido, creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un modelo. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como diciendo, el hecho de que no se ve no significa que no existe. ¿Entiendes? Existe. Existen cosas celestiales que no vemos, pero son reales. Pero todo lo que ha sido creado fue creado en función de lo que no se ve, pero es real. Fue creado el sol, pero el sol es como una imagen
de algo que existe, que no vemos, que es Dios mismo como sol. No sé si me entiendes. Es como, por ejemplo, como el matrimonio. A veces cuando Pablo habla que es un misterio en Efesios, dice es un misterio de Cristo con la iglesia. Y uno puede pensar que Pablo toma el matrimonio como un ejemplo en la tierra para hablar del misterio de Cristo con su iglesia, pero es al contrario, porque ya existía o preexistía el tema de que Cristo con su iglesia no lo vemos todavía, pero ya es una realidad en Dios. El hecho que existía, Dios puso un ejemplo en la tierra como una sombra, como un tipo de lo que habría de ser. Entonces, no es que tomo el ejemplo del matrimonio en la tierra para hablar de Cristo, sino que Dios de antemano, para hablar de lo que no se ve, pero que es una realidad, puso el matrimonio en la tierra como un ejemplo de lo que sería Cristo con su iglesia. Ayuda idónea para ponernos junto con el Rey de Reyes, Señor de Señores y ser uno con Él. Entonces, no sé si me entendéis, es algo que tú ves que muchas cosas es sombra y tipo de cosas que no vemos, pero que existen por la fe en creemos. Y por eso nos movemos dentro de una existencia material, pero que muchas de estas cosas es como ejemplos, modelos, sombras de cosas más grandes que están en los cielos. Y de ahí el modelo que se plantó con el judaísmo, pero que es como, que era como un pequeño detalle de todo lo que puede haber. Y por eso dice como que la ley era como sombra de los bienes venideros. Y pues igual, hay cosas que es sombra de lo que ha de venir. Es que, esto te está hablando aquí de cosas mucho más profundas. Solamente esto es una sombra de cosas más grandes que hay en los cielos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por eso la palabra que se repite aquí en hebreo es mejor. Lo que estoy diciendo es que si hay cosas buenas en la tierra y hay cosas buenas, las cosas del cielo son mucho mejores. O sea, que hay una dimensión. Todo esto es como un ejemplo, y si todo esto que es un ejemplo y es una sombra y es bueno, ¿qué no será los bienes venideros en Cristo? O sea, no sé, por la fe creemos que realmente nos movemos en una dimensión hacia cosas más grandes, más profundas. Por eso Pablo, creo que es Pablo, le habla a los hebreos, por favor, no te agarres, no, estás en una encrucijada de la vida, suelta ya eso, no te lleves en la maleta todas esas tradiciones judías, ya se reveló lo mejor. Igual nos diría a nosotros, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te agarras a esto de la tierra cuando los bienes venideros son mucho mejores? Cada uno, a veces pensamos, yo no tengo el problema de los hebreos, todos tenemos el mismo problema. Porque todos enfrentamos encrucijadas en la vida que Dios nos está diciendo, suelta eso ya que ya no es importante, suelta eso ya que solamente siempre es sombra tipo de algo. ¿Por qué te agarras a eso cuando el bien venidero que está por delante es mucho más grande? Y es igual. Y cada uno tiene que estar soltando lastre y decir, bueno, que se vaya llenando el camino de cosas que vamos soltando, que nos damos cuenta que no son importantes, sobre todo cuando lo que nos espera siempre en Dios es mucho más grande y es mejor. Eso es lo que Él está aquí queriendo decir a los hebreos y nos diría a todos nosotros, porque todos nosotros podemos pasar por encrucijadas o por circunstancias más o menos parecidas en ese devenir de nuestra vida de fe y nuestra, como decíais antes, José Manuel, pues a veces somos confrontados y qué es lo importante y qué me voy a llevar en el camino. Bueno, a ver, tengo aquí más textos, pero ¿cuál quiero destacar? Pastor, una preguntita. Di, Manuel. Buenas tardes. Sí, Manuel. Bueno, una pregunta, relacionando a Hebreo 11 sobre la fe, a relacionarlo con el aspecto de salvación. Digo, si un creyente, digamos de esa manera, pierde la fe y se vuelve reacio o incrédulo prácticamente, mi pregunta, hablando con relación con la salvación, ¿perdería esa salvación que Dios le otorgó por gracia mediante el sacrificio de su Hijo amado, o que sencillamente no lo recibió de una manera genuina? Mira, en todo Hablando esto, de salvación, si relacionarlo. Vamos a ver, ser categóricos y doctrinales o ser dogmáticos es muy difícil. Yo puedo entender que nadie puede perder lo que nunca tuvo. Ahora, también es cierto que alguien teniendo, sí puede en un tiempo como el hijo pródigo, se te puede fundir los plomos y pareciera que entras en un estado de que no querer o de no querer negar. Ahora, no has perdido nada,
la condición sigue, simplemente es un proceso de Dios en tu vida. No sé, mira, lo que no podemos es poder tener el criterio de decir, este sí, este no, este ha perdido, este nunca tuvo, mira, pero lo que sí te das cuenta, es que cada vez más, mira, Cristo Jesús no vendría si antes no ocurría que, una de las cosas que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga, ¿qué es? La apostasía de la iglesia. Como nunca antes, la iglesia ha caído en una... Siempre ha habido gente desviada, Pablo incluso hablaba gente en aquel tiempo, gente apóstata, no sé qué, pero como nunca antes, es tan galopante la apostasía, cada uno hace lo que quiere, no sé, yo creo que y cada vez más, y sin embargo, ahora Dios siempre ha sido, recuerda algo, Dios siempre ha sido un Dios de remanentes. Y no es que Dios le place coger solamente unos pocos, es que a veces son solamente unos pocos los que deciden seguirle con compromiso. Entonces, yo creo que algo que vamos a ver cada vez más es eso. Ahora, Manuel, una persona que realmente en un momento está realmente y ha experimentado, puede ser dos cosas muy diferentes. A lo mejor hay alguien que nunca lo tuvo y siempre se ha desviado y bueno, está ahí jugando a deshojar la margarita, pero a lo mejor alguien que sí se ha comprometido y en un momento dado, pues le puede Manuel, ¿qué te pasa? Manuel entra y sale. Te puedes un poquito quedar un poquito colgado y a veces es un tiempo de recapacitar y de ver cosas. No sé, en esto lo que quiero decir es que nadie podemos saber y decir, mira, este sí tiene o no tiene, cada uno. Por eso Pablo Pablo escribe a los Corintios, oye, cada uno mire cómo sobrevive. Nadie puede decir, este sí es porque me engañan. Puede pasar como Elí, Samuel, queriendo ungir a David, y veo a sus hermanos, este es, no, mis ojos me engañan. Dios es el que tiene todos los elementos de juicio, y Dios, recordemos algo, Dios va a ser siempre justo. Amén. Pero al final, cada uno mire cómo se verifica, y Dios confronta y quiere llevar al que cree en él a ser un discípulo, y al discípulo quiere llevarlo a ser verdadero discípulo. Porque permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, porque permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, eres verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad. ¿Quién la va a conocer? Entonces, ahí está los procesos de Dios, y que Dios... Entonces, Manuel, en esto, ¿vale? Amén, pastor, ya. Pero cada uno que se ponga las pilas y dejemos de jugar, que el tiempo cada vez más corto. Pues lleva razón. La apostasía está rondando por ahí y muchos serán engañados por haberse multiplicado la maldad. Así que son tiempos para tener las ideas claras, con el compromiso claro y saber que hemos creído, y como aquí está afirmando el autor de Hebreos, oye, el primer versículo que leí, en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Es el Hijo, y sin el Hijo no somos nada. Uno de los textos que tenía preparados, que incluso hablando del Hijo, dice que habiendo sido perfeccionado, iba a ser autor de eterna salvación, y no es que era imperfecto, sino que fue llevado por procesos, y en cada uno de esos procesos fue declarado perfecto. Es como un chequeo, ¿verdad? Como un avión antes de que vuele, hay muchas normas que se tienen que cumplir. Entonces igual, declarado perfecto. Y entonces vino a ser. No llegaremos a ser autores de la obra de Dios en nuestra vida si no somos perfeccionados. Y esas perfecciones son muchas veces pruebas y chequeos de Dios de nuestra alma. Bueno, tenía más textos, pero lo dejaremos, cogeré alguno más para estas dos clases que tenemos, de revisar algunos versículos y recordar, dentro de las epístolas que hemos visto, algunos textos pero escríbeme, no vengas de la semana que viene, que tenemos dos clases para hablar de eso, no me venga la semana que viene, dame a mi tiempo para prepararme, ¿vale? Que yo no soy la bolita de cristal. Entonces si hay un texto, pues mira, Gálatas tal, no sé qué, pero textos que tú veas que tienen algo, no simplemente elegir un texto por elegir algo, ¿vale? Cualquier texto o cualquier pasaje, pues me envías y intentaremos cubrir todo lo que podamos, revisando, aprovechando estas dos últimas clases, dándole un poquito más de contenido a analizar las epístolas de Pablo.
Chicos, se nos ha ido el tiempo y yo pensé, me va a sobrar el tiempo para hablar mucho de Hebreos, pero madre mía. En fin. Te has enrollado ahí a contarnos cosas. Cuidado, una cosita, que nadie vaya diciendo que el pastor Fernando ha dicho que en el cielo va a haber bastardos. Yo no he dicho eso. Yo solo estoy diciendo que leyendo esto se me plantea una duda existencial. Digo, ¿será posible? Bueno, y ahí lo dejo. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Claro. Pero que en un momento dado, Dios, todas las rodillas se va a doblar y todo el mundo va a decir, Dios es justo, eso está claro. La justicia de Dios va a prevalecer por encima de cualquier otra opinión y justicia humana. Pero bueno, ok. Pues nada más. ¿Está bien todo? Pues nada, chicos, pues nos quedarían los pasajes y entraríamos en diferentes pasajes de las epístolas. ¿Os apetece o no os apetece? ¿Hay ánimo o no hay ánimo? Sí, sí. Amén, amén. Hay mucho ánimo. Ok, Hay vale. mucho ánimo. Amén. Vamos a intentar destrozar un poquito más el jugo a las epístolas de Pablo, porque sin duda tienen mucha riqueza y nos seguirán sorprendiendo. Y tenemos que aprender a estudiarlas y tenemos que a meditarlas y a seguir profundizando. Y lo que hoy no ves, mañana lo verás, que hay un ánimo y un querer. Una pregunta, pastor. Vamos a hablar de algo específico o digamos a nivel general. Dile a tus hermanos que pongan zapatos en tus pies. Queremos pasajes. Chanclas o lo que sea, venga. Si me mandáis pasajes, entonces, oye, pues vamos a retroceder a Gálatas, hay este pasaje, vamos a ver lo que Pablo quiso decir aquí, vamos a ir a Romanos. Entonces, no habrá temas generales, ese tema general. Vale, vete a jugar. Y vemos que... Si vemos que ¿Bien? Pregúntale a Víctor si hay galleta. Si hay galleta, cógelo. aborda un pasaje, pero al mismo tiempo ese pasaje queda soportado por otros pasajes de las epístolas, ahí sí podemos enriquecerlo. Pero en general iremos yendo a diferentes temas dentro de las epístolas. Ok. Por eso digo, si, oye, me gustaría un pasaje en Romanos o en Efesios o en Tesalonicenses, que me gustaría que habláramos un poquito de él, pues me envías tu invitación. Lo hacemos en estas clases a medida de lo posible. Pues nada, pues gracias a todos y muchas bendiciones y seguimos. ¿Vais a explicar algo no? Sí, pero todavía no. Sí, ¿qué? Vale. Sí, Pedro. Hasta luego, Pedro. Chao, chao. Bueno, pues, muchas gracias, bendiciones. Bendiciones a todos. Buena semana. Vale. Adiós. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Adiós. Dile a Victoria que prepare algo para que... Gracias, pastor. A vosotros. Chao, chao.